Acá pues vamos a tener la oportunidad de llevar un microcurso, o más bien varios microcursos en los cuales pues a través de nuestra página ahí ustedes se pueden registrar, ya casi pues lo vamos a ver, y pueden aprender aún más de lo que hoy vamos a conversar, y con la gran posibilidad o oportunidad de que una vez finalizado el curso esto les va a generar un certificado o un badge, el cual ustedes pueden pues ir adjuntando en su hoja de vida, ¿verdad? En su, podríamos decir, en su base de datos de conocimiento, que en un futuro les puede ayudar mucho, los puede también encaminar en diferentes áreas en las cuales ustedes quieran crecer como profesionales. Y como pueden ver ahí en la pantalla, pues hay otros microcursos que también pueden tomar, de los cuales también pueden sacar mucho provecho, ¿verdad? Como les Ralph, acá me mencionaba. gustaría, perdón, acá me gustaría aclarar que el certificado que mencionó Majid, este va a ser un certificado de asistencia, ¿verdad? Por el webinar de Cloud and Virtualization. Y adicional también, una vez que finalicen el microcurso, este ya van a recibir un badge digital que este se les otorga por medio de Acclaim, el cual lo pueden compartir también en sus perfiles profesionales de LinkedIn. También otro punto, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, por favor, escribirlas en la sección de Q&A que pueden ver en el panel de abajo. Yo voy a estar a cargo del chat y conforme vayamos avanzando, yo le haré saber a Ralph todas las consultas que a ustedes les vayan surgiendo. Ahora sí, adelante, Ralph. Ok, entonces acá pues más o menos un poco lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? A partir del punto número 2, una introducción a lo que es la virtualización. Ya luego vamos a ver distintos conceptos de componentes de la familia de VMware, como lo es un hipervisor, como lo es un centro de datos o data center, un centro de datos virtual, comparaciones tanto a nivel físico como virtual, eh, un poco de lo que es la nube, que hoy en día pues es bastante tendencia, por ahí VMware está muy de lleno en este crecimiento, ¿verdad? Y ya sobre el final vamos a ver lo que son soluciones o algunos productos de lo que son la familia de VMware para distintas necesidades. A lo largo del tiempo, pues se ha conocido diferentes solicitudes o requerimientos de parte de nuestros clientes, sean compañías grandes, pequeñas, a nivel global. Entonces se han ido desarrollando diferentes soluciones para abarcar esas demandas, ¿verdad? Y por último, pues ver otras opciones de los microcursos, ¿verdad? Como les mencionaba, que podemos optar. Por acá para lo que es el registro, podemos enrolarnos por medio de la página MV Mita NDG. Por ahí un acceso sumamente sencillo donde se registran con su nombre completo, su dirección de correo electrónico, agregan una contraseña. Esto ya los lleva a lo que es el microcurso, que ya lo podríamos ver de esta manera. Me permiten un momento para mostrarles cómo podríamos ya eh, verlo. En mi caso, pues yo ya había efectuado el registro como tal, ¿verdad? Entonces yo ya tengo pues, la opción de conectarme. Acá pues tenemos el enlace del sitio por si quieren irlo Yo lo anotando. envié en el chat, Ah, chicos, ok, para que lo perfecto. revisen. Ujú. Y ya cuando ingresan, como les comentaba, su nombre, su cuenta de correo electrónico, sea Gmail, sea Hotmail o cualquier otro dominio, y una contraseña a su gusto, ¿verdad? Ya una vez registrados, lo vamos a ver de la siguiente manera. Chicos, ¿me confirman por favor si pueden ver el link en el chat? Porque acá veo que lo están preguntando. Ok, dicen que no se ve. Vamos a ver. Ok, yo voy a intentar enviarlo nuevamente.
Nos confirman si lo reciben, que sería https www.netdevgroup.com. No sé si alcanzan a ver las personas que no pueden ver el chat, si alcanzan a ver como un objeto parpadeando como en color naranja. Listo, yo creo que ya lo deberían de poder ver. Perfecto, gracias. Perfecto, genial. Gracias por la confirmación, chicos y chicas. Entonces, regresando por acá, ¿verdad? Ya aquí es donde vamos a ver el microcurso como tal. Vamos a tener pues una sección donde va a venir texto y videos, los cuales pueden ir siguiendo con todo lo que es la información. Él viene dividido en diferentes módulos, en cada uno como de los subgrupos correspondientes a cada información. Hablemos de lo que es la virtualización como tal, lo que es la parte de redes, lo que es la parte de los discos o el storage, ¿verdad? Las diferentes familias de productos. Ustedes ahí lo pueden ir completando. Los videos son como una ayuda para ir ejemplificando. Y aparte de esto, tenemos 4 laboratorios, son muy sencillos, son laboratorios muy cortos, con una guía paso a paso de qué ir haciendo, que va a comprender desde lo que es crear una máquina virtual por medio de la herramienta de Workstation, que más adelante vamos a ver qué es y qué funcionalidades tiene. Pues crear máquinas virtuales, ¿verdad? Lo que comúnmente tenemos nuestra computadora física, pues van a tener la oportunidad de ver cómo se hace en una máquina virtual, podrán ver conceptos de redes, conceptos de almacenamiento, instalar un sistema operativo, realizar breves configuraciones sobre el sistema operativo y algunas otras cosas sobre ese pequeño laboratorio. Como les comentaba, van a lograr ver una guía paso a paso con cada uno de los objetivos y tareas a realizar. Como les decía, de la creación, instalación del sistema operativo y configuración. Y esto bajo el contenido y bajo la opción de Workstation, pues ahí vamos a ir viendo ya lo que es la herramienta de VMware Workstation, que es un hipervisor para creación de máquinas virtuales y una imagen de un sistema operativo para trabajar con esa imagen. Entonces, para que nos demos una idea, cómo sería el proceso. Una vez que efectúan el registro, ya pueden hacer el curso ahí sin ningún problema. Y como pueden ver en esta otra sección, tenemos un margen de tiempo. Sin embargo, no son tareas tan complicadas que puedan ustedes quedarse cortos de tiempo o similar, y les podemos garantizar que van a tener el tiempo suficiente para ver qué es cada objeto, realizar cada tarea y entenderla de la mejor manera, ¿verdad? Chicos, también acá solo para aclarar, Ralph en esta hora pues va a cubrir, ¿verdad? Todos los, por decirlo así, los 8 módulos que contiene este microcurso, ya todos tienen el link, todos tienen el acceso. Incluso les envié el link que les redirecciona a los 3 microcursos gratuitos que también pueden optar. El Ralph va a cubrir, ¿verdad? En sí todo a dar el overview, ¿verdad? Todo el microcurso. Ya ustedes a partir de ahí es donde van a tomarse todo el tiempo, ¿verdad? Para poder leer todo el contenido, ver todos los videos y realizar los 4 labs. Y por ende, una vez que lo finalizan, van a obtener el badge digital. Así que adelante, Ralph. Ujú. Entonces ya para ir entrando más en contexto, pues vamos a entrar a lo que es el mundo de la nube, el cloud y conceptos de virtualización, ¿verdad? Este, yo lo puedo dar como un vivo ejemplo. En algún momento a mí me dijeron virtualización. Por mi cabeza pasaron pues sin número de preguntas que era virtualizar, hasta ya cuando logré ver lo que era una máquina virtual y pues entender lo que era a gran escala pasar de un concepto de algo físico a una emulación dentro de algo, ¿verdad? Eso es lo que queremos compartir hoy. Como comentaba Jocelyn, darles un overview o una perspectiva general sobre lo que ustedes van a ver en el curso, que los va a llevar pues
por gran camino. Nuevamente, pues decirles aprovechar mucho la herramienta que les damos. En mi tiempo de estudiante, sea como universitario o colegial, me hubiese gustado tener una herramienta de este tipo que me introdujera en este mundo, que la verdad es un mundo bastante robusto y que abre muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los puntos y Ralph, las si dudas que... puedes compartir en grande porque se están viendo las dos pantallas de la Ok, presentación. déjame, las dos pantallas negras, ok, déjame Ajá. checar. Qué extraño, vamos a Sí, ver. dice que compartiste Al la inicio otra. sí se estaba viendo bien, ¿verdad? Sí, Ok, ya creo saber por qué es. Vamos a ver. Creo que es porque había quedado el navegador de ese lado. Eh, espérate que se me perdió ahora. Manfred, preguntas que dónde seleccionas para el login. Del link que les envié por el chat, ahí les va a redireccionar, como les dije, en donde están los tres. Entonces, bajas un poco en donde eh, ya, ya te van a salir las tres opciones. El primero de Cloud and Virtualization, el segundo de Software Defined Storage y el tercero de Network Virtualization. Entonces, seleccionas el primero. De ahí es donde ya te va a abrir la opción para que puedas poner tu nombre y correo electrónico. Me avisas, por favor, por el chat Ujú. si te queda la consulta. Ahora sí, Eh, Rafa. ahora sí se ve bien, ¿verdad? Ahí las disculpas del caso fue la configuración del PowerPoint que me lo cambió cuando compartí de nuevo. Sí, entonces, como les decía, ¿por qué pues, aprender virtualización o qué beneficios o a dónde me puede llevar la virtualización, ¿verdad? Primero entender pues lo que busca la informática de hoy en día, veámoslo desde un punto de vista de redes, desde un punto de vista de bases de datos, de programación, de un sistema operativo, es pues trabajar de una forma más eficiente, ¿verdad? Y con la posibilidad de no quedarnos estancados como lo hacíamos antes, que teníamos que estar con una computadora de escritorio, era muy difícil movilizarse, sino que hoy en día lo que se busca es desde cualquier parte del mundo poder conectarnos sin mayor requerimiento o sin mayor problema y que todos esos requerimientos los podamos pues acercar a lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, ¿Cómo lo estaremos pues cubriendo, verdad? Entender lo que es la virtualización y los beneficios que podemos sacar de ella, describir la virtualización en general, entender y escribir qué es una máquina virtual, un hipervisor y algunos otros de los componentes de lo que es la virtualización como tal. Y familiarizarnos con las tecnologías de VMware y distintos productos, como les comentaba al inicio, que se han desarrollado para cubrir diferentes necesidades de usuarios. Eh, Podemos tal vez pensar en los beneficios de la virtualización haciéndonos algunas preguntas o cuestionamientos, ¿verdad? Decir, ¿podré clonarme yo en algún momento de la vida, pues para mientras yo hago alguna tarea, que mi clon pueda realizar otra tarea? Eso, si pudiese hacerlo, me sería o me ayudaría a ser más eficiente, poder hacer dos tareas a la vez o hacer muchas más cosas que tal vez no me alcanzan en el día a día. Este, pues sí, con la virtualización, aunque cuesta imaginarlo o ponerlo en contexto, podemos llegar a cubrir necesidades de este tipo y sobre todo simplificar la administración de la computación en general y optimizar las tareas. Esto viéndolo pues a un nivel corporativo en el cual podemos ir centralizando, podemos administrar de una mejor manera y sobre todo lo que va a buscar pues cada persona y cada compañía es reducir los costos que vamos a tener por cada una de las tareas que vamos efectuando, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es la virtualización? Como les decía, pues para entender lo que es la virtualización tenemos que iniciar pensando en un concepto eh, que podríamos decir va a ser la clave de nosotros, que es la eficiencia y va a ir de la mano con la optimización. Si pensamos, ok, yo tengo una compañía, tengo 100 servidores físicos para 100 tareas, ¿cuánto me va a requerir eso en gastos? ¿Cuánto me va a requerir de administración, de mantenimiento, de instalación, ¿verdad? Entonces ahí es donde surge la pregunta, ok, ¿puedo usar virtualización o para qué podría usar virtualización? Pues sí, con la virtualización pues vamos a tomar computadoras, discos, redes, cosas que día a día trabajamos de manera física y lo vamos a convertir a lo virtual. Ya estando dentro de lo virtual, pues nos va a dar una administración, nos va a permitir mover computadoras de un lugar A hacia un lugar B, nos va a permitir crecer siempre y cuando podamos suplir la demanda de crecimiento, pero vamos a tener un crecimiento muy rápido en el cual yo puedo decir, ok, yo necesito en una infraestructura física instalar un servidor, comprar un servidor, mientras que ya teniendo una infraestructura virtual, tengo que preocuparme únicamente por el hecho de voy a instalar y crear una máquina virtual, ¿verdad? Entonces eso es a donde nos permite llegar, tener sostenibilidad, veámoslo a nivel ambiente. ¿Por qué? Porque una compañía que habitualmente tenía una organización con 20, 30, 100 o N cantidad de servidores, eso representa pues para la compañía un consumo excesivo de electricidad, de aire acondicionado, ¿verdad? Esto lo podemos ver reducido a menores costos, dado que podemos virtualizar a un menor costo. También podemos pensar en temas como lo son la redundancia de información, eh, respaldos, que si algún evento catastrófico, que algún virus atacó mi compañía, que yo pueda tener la seguridad tanto de los datos como de la red y la garantía de que puedo regresarme a un punto del tiempo para poder salvar y tener siempre un acceso oportuno y recuperación en el menor tiempo posible, ¿verdad? Esto son unas de las tantas cosas que nos permiten la virtualización, este, y a donde podemos llegar. Podemos también cuestionarnos por otra parte, ok, ¿qué necesito yo para trabajar o para hacer mis funciones, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar tanto en un hardware como en un software. Pensar desde mi teléfono para conectarme, ya sea a ver redes sociales o para ver un documento que un compañero compartió de algún proyecto que estamos llevando, hasta un software para poder efectuar todas estas tareas, ¿verdad? Entonces podemos verlo también, ¿verdad? A nivel de hardware como nuestro cerebro para controlar las acciones y el software para controlar el hardware. ¿Por qué esto? Porque ahí vamos a ir viendo poco a poco esa interacción que va a tener el software y cómo vamos a ir escalonando de lo físico a lo virtual, a un software controlándonos el hardware para nuestras máquinas virtuales y los diferentes softwares que pueden haber para efectuar cada una de, de estas tareas, ¿verdad? También verlo por otra parte, los sistemas operativos que vamos a ir manejando a lo largo de nuestra vida y que pueden ser implementados en todas estas tecnologías. Entonces, ya partiendo de la parte del hardware, ¿verdad? Siempre que estamos nosotros creando una computadora o pensamos en comprar una laptop, una computadora de escritorio, siempre nos ponemos a pensar, ¿verdad? Las características. ¿Qué puedo hacer yo con esa computadora o qué voy a requerir para cumplir todas mis necesidades, ¿verdad? Pensar en una tarjeta gráfica si quiero pues videojuegos con un mayor rendimiento, la memoria, que tenga un buen procesador, ¿verdad? Qué tipo de disco tiene esa máquina, qué tipo de conexiones tiene la máquina,
puedo o no puedo conectar dispositivos USB, mi impresora es compatible con ese dispositivo, sí o no, ¿verdad? Siempre que estamos en ese proceso, ¿verdad? De crear o armar una computadora, siempre van a venir mil y una preguntas sobre qué es lo mejor, ¿verdad? Eso mismo va a pasar en lo que es la virtualización, pero la virtualización lo que nos va a hacer es que todas estas cosas eh, que nos representan un reto para, para comprar nuestro equipo, la virtualización lo va a proveer. Va a tomar de un servidor físico, de un cajón, de una máquina, como queramos verlo, va a tomar todo esto y se lo va a dar a nuestras máquinas virtuales. O sea, ustedes dicen, ¿cómo se lo va a dar? Pues ok, esa interacción que les comentaba que va a haber entre el hardware y el software va a ser capaz de darle a nuestras máquinas virtuales cada uno de esos componentes o la mayoría de esos componentes que nosotros podemos ver ahí. ¿Para qué? Para en lugar de comprar en una compañía 100 computadoras físicas, podamos tal vez en un único servidor físico tener esas 100 máquinas y nuestro hardware físico dándole cada uno de estos recursos a nuestras máquinas, ¿verdad? Procesador, memoria RAM, memoria ROM, drivers, firmware para cada una de sus respectivas tareas. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Ok, viendo cuál es o diciendo qué me da una tecnología y qué me da otra tecnología. Pues VMware lo representa de esta manera, en la cual al lado izquierdo de sus pantallas, pues vamos a ver, ¿verdad? Una arquitectura tradicional o una infraestructura normal en la cual ustedes pues van a encontrar en cualquier compañía del mundo o inclusive en sus propias máquinas, ¿verdad? Ustedes dicen, tengo una máquina física con sus especificaciones de hardware. Sobre ella voy a instalar un sistema operativo. Hablemos cualquier versión de Windows, ya sea un escritorio o un Windows Server. Luego de eso, pues las aplicaciones que vamos a tener instalado en ese sistema operativo, siempre, ¿verdad? Teniendo en cuenta la compatibilidad que va a haber entre cada uno de los equipos, ¿verdad? Porque algunas veces tenemos una versión de sistema operativo que no se adecua a un hardware en específico, entonces no va a operar de manera normal, ¿verdad? Entonces, VMware, ¿cómo ha logrado canalizar o transformar eso para tener un mejor rendimiento y optimizar pues estas funcionalidades? Ok, podemos tener ese mismo equipo físico, un servidor, con buenas especificaciones de memoria, de CPU, ¿verdad? Podemos hablar acá de un servidor con 100 gigas de memoria RAM, grandes capacidades de CPU, en el cual yo voy a instalar una especie de sistema operativo, que es donde entra nuestra capa de virtualización y un concepto que vamos a ver más adelante, que es la familia de vSphere. Dentro de esa familia de vSphere tenemos pues nuestro propio software o sistema operativo para lo que es la virtualización. Ya dentro de ese sistema operativo que ustedes pueden ver ahí como VMware, dentro de él ya nosotros vamos a tener la capacidad de instalar todas nuestras o crear todas nuestras máquinas virtuales. Entonces ahí nuestros clientes, ellos pueden instalar sin número de sistemas operativos, pueden configurar sus máquinas o sus computadoras virtuales con las especificaciones de memoria que ellos quieran, sus especificaciones de CPU, de disco duro, de red, a como sea el requerimiento que ellos necesiten, sin preocuparse tanto porque ese sistema operativo que ellos vayan a crear sea compatible con ese hardware. ¿Por qué? Porque ya VMware, a través de su sistema operativo, él se está encargando de proporcionar todo ese hardware virtualizado para que la máquina pueda operar de manera correcta, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos ponernos a pensar, ok, eh, cosas negativas y cosas negativas de cada una de estas arquitecturas, ¿ok? Entre las cosas negativas de la infraestructura o la arquitectura tradicional, ¿verdad? Servidor físico, sistema operativo y aplicación es los costos que estos nos representan, ¿verdad?
cada uno de los componentes que va a tener el servidor. Si una pieza se daña y resulta que en el país no está la pieza, hay que traer esa pieza por internet, cuántos días va a estar el servidor detenido, ¿verdad? La administración, hablemos de que en un ambiente nosotros podemos llegar a tener, como les decía anteriormente, 100, 200 computadoras. En esas 200 computadoras, hay que pensar, ok, tengo que ir una por una en cada computadora para hacer actualizaciones, para hacer cambio de software, para instalar las aplicaciones, o pensar también en sentencias de código, scripts customizados, pues para hacer eso silenciosamente, pero con la vulnerabilidad de algún fallo o algún riesgo, ¿verdad? De que pueda fallar. Temas de seguridad, tenemos que pensar, ¿verdad? Cómo le vamos a proveer la seguridad a esos 100, 200 equipos físicos, y sobre todo las limitaciones que van a haber, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la compatibilidad entre el sistema operativo y el hardware, ¿verdad? Ya luego de eso, pues ponernos a pensar, ¿verdad? Ok, ¿qué cosas positivas puedo sacar de lo que es la parte virtual? Una administración centralizada, porque dentro de un servidor físico donde yo tenga N cantidad de computadoras, yo puedo pensar en administrarlo por una única ventana o una única interfaz gráfica, y eso pues nos va a simplificar, ¿verdad? La capacidad de movernos más ágilmente, de crecer sin tanta limitación, y sobre todo la poca dependencia que vamos a tener del hardware, de los equipos físicos, y lo indiferente que es para VMware si hay un fallo. Ya lo vamos a ver por qué, pero les comento un poco. Si yo tengo dos servidores con 10 máquinas virtuales dentro y un servidor físico, él falla, se daña, yo tengo la capacidad de que esas máquinas virtuales puedan ejecutar en otro servidor, y tal vez el tiempo que las computadoras estuvieron abajo fue mínimo, dado que tuve la capacidad de moverlas en otro equipo, y no como les comentaba antes, tengo un servidor de correo en el cual se dañó alguna parte del equipo físico y pues una semana para recuperar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener a nuestros usuarios operando sin el servidor de correo, ¿verdad? Estos son varios de de las cosas negativas y positivas que vamos a tener con respecto a la arquitectura tradicional y a la arquitectura virtual, que es la que viene pues creciendo día a día, ¿verdad? Entonces, ya conociendo un poquito, ¿verdad? A nivel general, todos estos temas del software, del hardware y cada uno de los componentes que vamos a tener ahí dentro de nuestra ecuación, ya podríamos ir entrando un poco más de lleno en cada uno de los componentes y en cada una de las tecnologías que nos va a ir brindando VMware para facilitarnos toda nuestra operación, ¿verdad? Eh, Tal vez han escuchado hablar en su momento lo que es el concepto de un hipervisor o hypervisor, ¿verdad? Esta es una herramienta que con el paso de los años ha pues cobrado bastante fuerza o ha obtenido bastante fuerza y crecimiento para lo que es este tema de la virtualización. En el mercado ustedes pueden encontrar diferentes marcas, versiones, modelos, ¿verdad? En nuestro caso, como VMware, pues vamos a tener el que se llama servidor ESXi, y este va a ser a nivel empresarial, y vamos a tener también otro más a nivel de computadora local. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos dos, verdad? Como les decía, es un software, un sistema operativo, como queramos llamarlos, que va a Ralph, tener te la... puedo, te voy a Ajá. interrumpir acá un poco porque Esteban tiene una consulta y dice que si VMware puede equilibrar la carga de RAM y se puede equilibrar la carga de RAM y toda cada máquina virtual. Sí, él tiene estas características. Bueno, cuando lo hacemos manual, y ya por ahí vamos a verlo un poquito más adelante, cuando nosotros creamos las máquinas, no significa que, ok, yo tengo un servidor con 100 gigas de RAM y yo le voy a dar a mi máquina virtual, o mi máquina virtual cuando yo la cree, ella va a tomar esos 100 gigas de RAM, por ejemplo. No, cuando yo creo mi máquina virtual, yo la creo siempre basado en requerimientos y en la necesidad que va a tener. Voy a poner un ejemplo como lo puede ser una base de datos, un servidor SQL, que tal vez él va a requerir
mínimo unos 16 gigas de memoria RAM, tal vez va a requerir unos 4 CPUs, ¿verdad? Entonces, y las demás características a nivel de disco, red y algunas otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo la máquina virtual, yo la estoy creando a ella, yo le voy a dar cada una de las especificaciones que yo quiero. Ustedes también en el laboratorio, cuando lo estén haciendo, también ahí van a ver que por medio de esta otra herramienta de Workstation, también ustedes toman la máquina y ustedes le van a ir diciendo, ok, quiero que tengas 16 gigas de RAM, quiero que tengas un CPU, dos CPUs, tres CPUs, quiero que tengas 100 gigas de disco duro, quiero que tengas una placa de red de este tipo o de otro tipo, quiero que tengas una unidad de disco. Entonces tú le vas dando cada uno de esos requerimientos a tu computadora, ¿verdad? VMware te los proporciona, pero VMware no va a tener la capacidad de decir, ok, esta es una máquina de este tipo, entonces le voy a dar estos recursos en esta proporción. No, uno es quien le da esa proporción de recursos. Ahora bien, con otra herramienta que vamos a ver más adelante, lo que VMware sí tiene la capacidad es de administrar de mejor manera los recursos para la máquina, ¿verdad? Recordemos una palabra que yo les he comentado mucho, que es la eficiencia. Entonces, VMware, por medio de su software del hipervisor, él va a tener la capacidad de darle los recursos conforme a la prioridad y a como lo necesite la máquina, en su gran mayoría en igualdad de proporción y acorde a los lineamientos que nosotros le especificamos, ¿verdad? Y aparte de eso, por ejemplo, yo tengo dos servidores físicos, tengo una máquina virtual dentro de uno de ellos, pero resulta que ese servidor ya tiene pocos recursos, ya tengo muchas máquinas ejecutando en él y ese servidor ya no puede darle más recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente esa máquina se va a mover a otro equipo con un concepto que vamos a ver más adelante para de esa forma él pueda darle de mejor manera los recursos a esa máquina virtual, ¿verdad? Entonces, para recapitular un poquito la respuesta, uno le asigna los recursos a la computadora conforme la va creando y después de ahí VMware y el servidor, el hipervisor como tal, es quien se va a encargar de administrar los recursos de mejor manera, ¿verdad? Acá Sí, tenemos, ujú. perdón, continúa, tenemos otra pregunta solamente. Ok, ¿cuál sería? Si es de este tema, tal vez para verla o la Dice que dejamos para... si existe algún tipo de redundancia por aquello de que un hipervisor se caiga, que Correcto. se levante otro equipo con toda la configuración del que se acaba de caer. Correcto, por ahí, eso lo vamos a ver más adelante, las diferentes redundancias que podemos tener tanto a nivel de recursos CPU memoria como a nivel de disco, ¿verdad? Entonces, para quien nos hace esta consulta, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que son los conceptos de HA y los conceptos de replicación y tolerancia de fallos. Entonces, por ahí, recuerda bien estos conceptos, ahí lo vamos a ir viendo, por si se me escapa, me vuelves a levantar la mano y por ahí lo podemos ir viendo, ¿verdad? Este, ya regresando por acá también, como pueden ver, hay dos tipos de hipervisores en el mercado, lo que son los hipervisores de tipo 1, de la familia 1, que son conocidos como bare metal, y los de tipo 2 que son de tipo alojado o hosted. En el caso de VMware, ¿verdad? Para lo que es Bare Metal, vamos a tener nuestro principal software, que es el servidor ESXi o ESXi. En versiones más recientes se conoce como ESXi. En versiones anteriores se conocía como ESX nada más. ¿Qué es esto, verdad? Como lo veíamos en la imagen anteriormente, esto es un sistema operativo, un software o un programa, como queramos verlo, que va a tener la capacidad de instalarse sobre un hardware para administrar esos recursos del hardware y proporcionárselos a las máquinas virtuales. Mientras que los hipervisores de tipo 2, los hosted, ellos son programas que se tienen que instalar sobre un sistema operativo
para poder suplir la demanda de los recursos, ¿verdad? Entonces, vean que como tal el ESXi podríamos decir que es un software que se instala directamente sobre el hardware, mientras que el hosted es un sistema operativo, es un programa que se tiene que instalar sobre un sistema operativo, ¿verdad? En el caso de VMware tenemos dos principalmente, que son VMware Workstation, que es el que vamos a utilizar en máquinas Windows, y vamos a tener lo que es Fusion para computadoras Mac OS principalmente. Hay otras marcas y modelos en el mercado, ¿verdad? Hay de paga, hay otros que son gratis, ¿verdad? Algunos tienen más limitaciones que otros, algunos son pues un poco más amplios en cuanto a lo que nos permiten hacer que otros, ¿verdad? Pero todos tienen pues a final de cuentas el mismo objetivo, ¿verdad? En el caso de VMware, hablemos de un tipo 1, un tipo 2, pues nos va a permitir ejecutar un sinnúmero de sistemas operativos, como les decía anteriormente, sin preocuparnos si el hardware físico me lo va a permitir, ¿verdad? Nosotros podemos ejecutar desde computadoras Windows 10, Windows 8, Windows XP, servidores Windows Server 2003 que ya están pues fuera del soporte oficial o fuera del mercado, a cómo podemos soportar servidores Windows Server 2019. Podemos hablar de distintas distribuciones de Linux como lo son Red Hat, Ubuntu, SUSE, Debian, ¿verdad? Como les digo, sin importar qué tenemos a nivel de el hardware físico, ¿verdad? A lo que es nivel de Workstation y a nivel de Fusion, sí tenemos que tener en consideraciones, hay algunas diferencias muy mínimas en cuanto a cómo o a cuáles sistemas operativos se van a soportar. Son diferencias muy mínimas. Después de ahí, lo que es ESXi, él soporta casi que la gran mayoría de sistemas operativos que hay en el mercado. Eso sí, siempre tenemos que tener en consideración lo que son las versiones, ¿verdad? VMware maneja sus versiones de ESXi, por ejemplo, 6.0, 6.5, 6.7, ¿verdad? 6.7 es nuestra versión más reciente, lanzada hace aproximadamente como un año, ¿verdad? Entonces no podemos esperar que una versión que se desarrolló aproximadamente hace un año, con las nuevas tendencias que hay en el mercado, nuevas características, sea capaz de soportar una computadora Windows Server 2003, ¿verdad? Que no va a operar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, hay algunas pocas consideraciones que tenemos que tomar en cuanto a los versionamientos. Pero en general, todos ellos van a ir soportando estas características. Tengamos siempre muy claros, ¿verdad? Los conceptos de lo que es el tipo 1, el tipo 2, y lo que ustedes se pueden encontrar en el mercado. Un punto muy importante: tipo 1 van a ir enfocados a nivel empresarial, tipo 2 van a ir más a nivel personal. Yo, por ejemplo, durante toda mi universidad utilicé un hipervisor de tipo 2 hosted, en el cual yo tenía mi computadora física y dentro de ella instalé un Windows mediante este software, y ahí adentro instalé lo que fue Visual Studio, las bases de datos SQL u Oracle para los diferentes cursos que llevé, ¿verdad? Entonces vean la flexibilidad y a donde nos permite ir creciendo, ¿verdad? Ya luego pues vamos a hablar, o lo que les he venido comentando, ¿verdad? ¿Qué es una máquina virtual? Eh, ¿Qué puedo hacer yo con una máquina virtual o qué no puedo hacer con la máquina virtual, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, una vez que la máquina virtual se ha clonado, perdón, que el hardware físico se ha clonado o se ha virtualizado, este nos va a dar la capacidad de dárselo a las máquinas virtuales. Las máquinas van a ser una colección o va a ser una carpeta con una colección de archivos, en la cual vamos a tener archivos correspondientes a la configuración de la máquina, vamos a tener otros archivos correspondientes a su disco duro como tal, ¿verdad? Que, por así decirlo, ese disco va a caber dentro de otro disco. Ya esto lo podemos ver representado de esta manera, en la cual están los archivos. Bueno, también me faltaba comentar los archivos log, que es donde van a registrar eventos de fallos o eventos de cambio. Vamos a tener archivos de disco, que son tipo BMDK.
Vamos a tener snapshots, que más adelante vamos a ver qué son ellos, y sus respectivos archivos de configuración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a representar eso? Ya sea a nivel de un hipervisor de tipo 2 o de tipo 1. Así es como lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a tener nuestro archivo de configuración, que es donde tenemos cuánta memoria, cuánto disco, cómo se compone esa máquina virtual. Vamos a tener los discos que tiene esa máquina. Vamos a tener los snapshots, ¿verdad? Y todo esto es lo que va a componer a la maquinita como tal, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Tal vez se preguntarán, ¿verdad? ¿Qué es un snapshot, ¿verdad? No es lo mismo que hablar de Snapchat, como algunas veces y algunos clientes nuestros han tenido la confusión, ¿verdad? Pero sí, tómense en esta idea de cómo es. Dentro del laboratorio ustedes van a poder ver qué es cada uno de ellos. Ahí van a poder abrir, por ejemplo, lo que es el archivo de configuración, van a ver cómo se compone. En dado caso, pueden ver lo que es el disco y cada uno de los demás componentes. Eh, ya luego, lo que es el snapshot, ¿verdad? Como les decía, el snapshot eh, va a ser traduzcámoslo, ¿verdad? Una instantánea. ¿Qué es una instantánea o qué es un snapshot? Un snapshot es como una fotografía que yo tomo de una máquina virtual. Resulta que yo necesito hacer un cambio sobre una máquina y necesito garantizar que si algo falla, yo me puedo revertir al estado en el que estaba esa máquina sin ningún eh, problema, o que necesito para alguna otra funcionalidad, necesito tomar el estado de cómo estaba la memoria en ese momento o cómo estaba, ¿verdad? Eso es como que nosotros vayamos caminando y paremos y nos quedemos en esa posición y luego continuamos y luego volvemos a quedar en esa posición, ¿verdad? Visualicémoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, a través de un snapshot, nosotros podemos tomar lo que es la información que hay dentro del disco duro, que se estaba ejecutando en memoria y las configuraciones como tal de la máquina virtual, ¿verdad? Eh, y vamos a ver el archivo en ese formato, .bmsn, o podríamos también verlo como BMSD, que ya involucra pues algunas otras tecnologías adicionales, ¿verdad? Pero como tal, tengan en cuenta el concepto de snapshot, ¿verdad? Donde yo tengo mi computadora base, 3 minutos después yo le hice un cambio, 10 minutos después yo hice otro cambio, pero yo digo, no, quiero regresarme al cambio que hice en el minuto 3. Entonces, a través de un snapshot, yo tengo la capacidad de regresar en el tiempo y poder mantenerme en esa versión. Ya luego, ¿verdad? Si nosotros juntamos, ¿verdad? Como un rompecabezas las piezas, servidores CSXi, máquinas virtuales, yo ya puedo ir pensando en un centro de datos, ¿verdad? Veamos un centro de datos como ese que vemos en las películas, en la tele, un cuarto con N cantidad de computadoras o torres de computadoras, el montón de cables, dispositivos de red, ¿verdad? Eso es un centro de datos a nivel físico, que eso lo podemos pues transcribir o cambiarlo a un ambiente virtual, ¿verdad? Como hemos venido hablando, tomar lo físico, pasarlo a lo virtual y de esa forma poder enfocarnos en lo que son el procesamiento de grandes cantidades de información, donde yo voy a requerir bastante capacidad de almacenamiento, una gran capacidad de red, una gran capacidad de memoria CPU para dar la, la, la demanda que requieren mis máquinas, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo tengo un ambiente físico donde tengo un servidor de correo, tengo un servidor FTP, tengo 3 servidores para bases de datos, tengo los servidores web, donde están las aplicaciones albergadas, ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar en cada uno de esos servidores físicamente, pero a través de la virtualización, pues yo puedo entonces tomar todos esos servidores físicos, convertirlos a software de ESXi o software de VMware y a través de ellos empezar a pasar cada una de esas máquinas físicas al ambiente virtual. Siempre recordando, ¿verdad?, la mejora en los costos y cada una de estas cosas. Dentro del data center o el centro de datos, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta el sistema, el concepto de los sistemas de cómputo, ¿verdad? Que es donde pues vamos a tener la mezcla de los sistemas operativos y el hardware donde ellos se ejecutan.
También entender, ¿verdad?, lo que va a ser la diferencia entre un servidor y un computador. Servidor a un nivel más empresarial, como les decía, correo, bases de datos, FTP, o ya un computador básico con un escritorio, una computadora con Windows 10 y aplicaciones específicas, que también ambos pueden estar albergados dentro de estos sistemas de cómputo. También pensar en lo que son las interfaces, ¿verdad? Como bien sabemos, las interfaces gráficas y sobre todo el hecho de que en su gran mayoría, pues, o a nivel empresarial, utilizamos muchos servidores, distribuciones de Linux o distribuciones de Unix, donde no vamos a tener, pues, interfaces de usuario, sino que vamos a tener que pensar en accesos remotos. Entonces, es allí donde tenemos que pensar cómo ingresar a esos servidores a través de la red. Y por ahí los diferentes tipos de infraestructuras o tipos de servidores que podemos encontrar en nuestros diferentes centros de datos. Una torre, una computadora individual. Ya luego podemos tener un rack con diferentes servidores dentro de ese rack. Y posteriormente vamos a tener lo que es el Blade. El Blade va a ser igual un chasis muy grande con eh, muchos, se le llaman blades o cuchillas, muchas hojas por dentro. Ya luego, por otra parte, ¿verdad? La capacidad de lo que son las redes, donde podemos virtualizar switches físicos, podemos las placas físicas, todo esto convertirlo al ambiente virtual, que esa es otra de las grandes tecnologías o de las funcionalidades que nos permite la virtualización, ¿verdad? No tener ese montón de cables o ese montón de dispositivos dentro de la plataforma virtual. Luego, por otra parte, también pensar en lo que es el almacenamiento. Yo les he venido, ¿verdad?, comentando y como lo veíamos en la estructura de las máquinas virtuales, la colección de archivos que ellas son. Entonces, pensar, tengo el disco duro de una computadora, pues eso, ¿cómo lo voy a pasar al ambiente virtual? Eso es parte del reto y las facilidades que nos permite la virtualización, que esos ficheros de archivo yo los puedo almacenar en algún otro lugar. Más adelante vamos a ver cómo. Y de esa forma tener acceso siempre a esas máquinas, que por ahí podemos responder una de las preguntas que hacía uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa si se daña un equipo y cómo puedo garantizar que esa computadora ejecute en otro servidor, ¿verdad? Pensemos en este concepto, más adelante lo vemos, un almacenamiento compartido donde yo tengo una máquina y muchos servidores físicos pueden accesar esa máquina donde está el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, la capacidad de virtualizar la red y accederla desde diferentes puntos es también lo que nos va a dar una clave en el ahorro de recursos, tener mayor disponibilidad y redundancia en lo que son los centros de datos. Por ahí vamos a tener las tecnologías de los arreglos de discos, donde estos se van a integrar con VMware o nuestras Franz, infraestructuras. Ujú. una pregunta, ¿el ESXi sí soporta routers o solo switches? A nivel de ESXi, él solo soporta switches, él virtualiza únicamente lo que son los switches. Nosotros trabajamos a lo que es nivel de capa 2 únicamente, pero él se integra con cualquier tecnología de enrutamiento en la red física. Y más adelante podemos también ver una tecnología llamada NSX, también la van a ver dentro del curso, que esa sí tiene ya más la capacidad de crear redes virtuales a nivel de capa 2 dentro de la infraestructura de VMware. Entonces ahí ya podemos considerar el concepto del enrutamiento, pero a nivel de ESXi nosotros vamos a trabajar siempre a nivel de capa 2 segmentados en diferentes redes. También por ahí, bueno, me comentaba Jocelyn en cuanto al tiempo. Bueno, tal vez les explicas tú, Jocelyn. Sí, porque, bueno, me dijiste que lo había puesto de 3 a 4, perdón.
Sin embargo, los que deseen quedarse, ¿verdad? Para que aprovechen todo el contenido, si tuvieran el tiempo y chance, entonces Ralph va a continuar con el resto de la presentación. De Sí, igual digamos, a forma, este punto. se está grabando el webinar, entonces de igual forma pues van a tener el recording, pero sí los insta que se queden para por si tienen alguna pregunta o consulta y las evacuamos en el mismo momento. Ujú. O sea, ahorita vamos más o menos un poquito más adelante de la mitad, no nos vamos a extender tampoco mucho, ¿verdad? Y ahí vamos a seguir viéndolo. Igual manera, como lo hemos venido haciendo, si van surgiendo consultas en el camino, las podemos ir viendo y también sobre el final podemos nuevamente ver las consultas, ¿verdad? Igual, Está bien, que no hay eh, ningún problema, entonces continúen, Ralph. Adelante. igual también, chicos, todo esto es lo que ustedes van a ver plasmado en el microcurso. Viene pues mucha más información, ¿verdad? De cada uno de los componentes. Como les decíamos al inicio, aquí vamos a ir compartiendo cada uno de ellos de manera general, ¿verdad? Para que nos podamos introducir un poquito más en lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, ¿verdad? En lo que es la parte de los discos, nosotros vamos a tener almacenamientos externos donde se van a albergar las máquinas virtuales. Podemos trabajar con diferentes tecnologías de disco. En el mercado de las tres principales, perdón, tenemos una de las principales tecnologías que es los RAID, eh, que nos proporcionan diferentes ventajas o diferentes tareas. Los principales tipos son el 0, 1 y el 5, donde cada uno de ellos tiene una capacidad distinta. Por ejemplo, el mirroring, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues vamos a tener dos discos completamente separados y vamos a ir, la información A se va a crear tanto en el disco 1 como en el disco 2. La información B se va a crear dentro del disco 1 como dentro del disco 2. Entonces, esto nos va a permitir que si el disco A se daña, podamos tener acceso a la información en el siguiente, en el segundo disco, ¿verdad? O en el que tenemos al lado. Sin embargo, esto nos va a representar un poco de problema eh, en cuanto al rendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que estar yendo a escribir en dos lugares a la vez, ¿verdad? Eh, Luego, ese es el rate 1. Luego vamos a tener lo que es el rate 0, que él nos va a hacer un poco de striping. Básicamente nos va a ir escribiendo fragmentos de información. Entonces es como decir, ok, voy a tomar la información de la máquina 1. Entonces una porción la coloco en el disco 1, otra porción la coloco en el disco 2, luego una tercera porción en el disco 1, una cuarta en el disco 2, y él lo va distribuyendo. Eso nos va a permitir una lectura y escritura mucho más rápida. Pero ¿qué pasa si se nos daña un disco? Se nos dañó la máquina y no vamos a tener capacidad de eh, recuperarla. Ya luego, el otro modo, el 5, que él nos va a hacer una paridad. Básicamente lo que va a hacer es escribir en los diferentes discos los respectivos bloques de la máquina. Cada máquina se va a escribir en un disco en específico, pero siempre va a ir creando un respaldo en algún otro disco. Cada disco puede actuar como un backup, entonces si se nos daña el disco vamos a tener otro backup y la escritura no se va a ir dando a lo que es una porción en cada uno. Entonces, si ocurre algún problema, podemos seguir y sin afectar el rendimiento. Entonces, ¿verdad? Tengámoslo por ahí muy presente, los tipos de arreglo, y eso pues nos va a llevar básicamente a los tipos de infraestructura de almacenamiento que se pueden integrar con la virtualización. Los tres principales son pues tecnologías de DAS, ¿verdad? Que eso es un acceso directo al disco. Hablemos del disco que tiene conectado el servidor, que es donde como tal se instala el sistema operativo. Aquí podemos tener ya sean discos de estado sólido, discos mecánicos. Podemos integrar ese tipo de discos, ambas tecnologías, para crear infraestructuras hiperconvergentes. Más adelante vamos a ver lo que es una infraestructura hiperconvergente. Me gustaría que se dejen ese concepto ahí en mente para que luego veamos.
Vamos a tener lo que son los NAS, que son discos pues accesados a través de la red, ahí especificando una URL o mapeando una unidad por medio de su respectiva dirección. Esto comúnmente son utilizados como discos compartidos, ¿verdad? Donde todos pueden subir informaciones o se crean carpetas para cada usuario donde pueden tener acceso a su información. En algunos casos, a nivel empresarial, hay clientes que utilizan esta tecnología para guardar sus máquinas. Sin embargo, necesitan una red bastante robusta para poder suplir la demanda, porque tenemos que pensar en que esa escritura y lectura que hacemos a los discos de nuestras máquinas representa un costo muy alto, ¿verdad? En lo que es bandwidth y el ancho de banda y todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una muy buena red para poder escribir las máquinas virtuales a nivel de lo que es la NAS. Ya en la que sí es más utilizada y VMware trabaja más con este esquema, es el esquema de SAN, Storage Area Network, en la cual pues las conexiones en su mayoría van por fibra. Se utilizan adaptadores HBA de gran capacidad de procesamiento en cuanto a lectura y escritura. Como les decía, fibra óptica, o bien podemos utilizar fibra óptica over Ether Channel, también que tiene una capacidad pues muy grande de lectura y escritura. Entonces, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente que el sistema operativo está constantemente leyendo, escribiendo, procesando información. Entonces, nosotros tenemos que tener una respuesta ágil, confiable y oportuna a todos estos datos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una buena planeación, buenos equipos para poder sobrellevar estas cargas de trabajo en nuestros centros de datos. Por acá, ¿verdad? Nuevamente los protocolos, más o menos cómo se utilizan ellos. SCSI, que va a ser la conexión directa a nuestros discos duros, o tal vez los discos externos que tenemos para respaldo, que los conectamos por USB. Ya luego fibra óptica y fibra over Ethernet, perdón, ya en ambientes empresariales y de Red SAN, y luego conexiones iSCSI, que son emulaciones como de fibra, por así decirlo, a través de la red. Entonces, nuestros equipos ESXi van a tener un software que es el que les va a procesar esa información y hacer las conversiones respectivas. Luego, dentro ya de lo que es el centro de datos virtual, ¿verdad? Antes hablábamos del centro de datos, el data center físico. Ya aquí, pues, tenemos que movernos a lo virtual, ¿verdad? Entonces, pensar qué beneficios, pues, vamos a obtener de esto, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando, el- la cantidad de hardware que vamos a requerir para nuestras máquinas, los incrementos de recursos que les vamos a dar. eh, para un mejor desempeño, la disponibilidad que ellos tienen que tener. Tenemos que pensar también en la capacidad o la cantidad de trabajadores que requerimos para la administración de sus equipos, ¿verdad? Yo les daba a ustedes el ejemplo, 10, 20, 30, 100 servidores. Hablemos de 100 servidores en una infraestructura, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me va a requerir ir actualizando todos esos servidores, ¿verdad? Mientras que en el ambiente virtual, yo a través de una única interfaz, yo puedo tener la administración de todos esos equipos y a la postre tener mucha menor cantidad de personal administrando esto. Ya por acá también entramos a lo que es un concepto de Software Defined Data Center, que ya es donde vamos a tener toda nuestra infraestructura, ¿verdad? Antes hablamos que el centro de datos nos lo conformaban los ESXi y las máquinas virtuales. Ya acá en un data center definido por software, pues ya ahí tenemos que pensar, ya tengo virtualizadas las máquinas, ya tengo virtualizada la red, ya tengo virtualizado el almacenamiento. Entonces ya todo eso lo puedo tener centralizado como un único punto de entrada, ¿verdad? Entonces, ahí también ustedes van a poder ver el concepto de el software defined a través del microcurso y más
información al respecto. Dentro de lo que es, ¿verdad?, la infraestructura de data center por software, pues vamos a tener lo que es vSphere. ¿Qué es vSphere? Ralph, te Ujú. interrumpo acá. Otra pregunta dice, para ingresar NAS y SAN, ¿se puede hacer mediante escritorio remoto? Si la pregunta es para administración, sí. Digamos, yo puedo tener y nosotros tenemos muchos clientes. El mayor ejemplo, el día de ayer creo que fue, yo estuve trabajando con un cliente donde todos ellos estaban en Colombia y tenían su data center en California, si mal no recuerdo, y todos ellos estaban conectados desde Colombia administrando el data center. Entonces, desde ahí ellos podían administrar lo que eran los discos, la red, los servidores físicos, máquinas virtuales, pueden hacer las integraciones remotas. Obviamente, si hay cosas que necesitamos hacerlas, pues físicamente, ¿verdad? El hecho de al servidor físico conectarle los cables a las respectivas tarjetas, conectarnos a los switches, a los enrutadores, pero ya una vez que todos los equipos están en la red y se pueden comunicar los diferentes segmentos de red, ya sea red normal, ¿verdad? O la red de almacenamiento, ya todo eso lo podemos ingresar y lo podemos administrar de manera remota. Cualquier cosa, si supe la consulta, genial. Si no fuese así, me avisas y con mucho gusto lo podemos volver a ver, ¿ok? Muchas gracias, Ralph. Entonces, vSphere es una suite o una familia de componentes para lo que es como tal la administración, ¿verdad? Veníamos hablando de lo que era el software o el sistema operativo del servidor ESXi, que es el que instalamos en los equipos físicos. Ya luego de esto vamos a tener al vCenter. El vCenter va a ser bueno, puede ser una máquina virtual en la mayoría de los casos. En muy pocos casos es una máquina física, la cual va a estar encargada de la administración y la gestión de todo el ambiente. Como nos hacía la consulta él o la compañera, el acceso remoto, sí, el acceso remoto nosotros lo vamos a conseguir a través de la red y por medio del servidor vCenter. Este, Hemos tenido casos en los que tienen eh, un data center en Barranquilla, Colombia, la administración está en Bogotá, entonces todo lo pueden administrar desde este servidor así de remoto, como el ejemplo que yo les daba a ustedes. También dentro de ese ejemplo de Barranquilla y Bogotá, esa compañía tiene servidores físicos en Barranquilla, tiene servidores físicos en Bogotá, pero todo el almacenamiento ellos lo tienen en Barranquilla. Entonces, los equipos físicos se conectan a través de una red de alta velocidad para el acceso a la información y vean que ellos por medio de lo que es el vCenter pueden gestionar diferentes localizaciones geográficas por medio de un único equipo. Cabe destacar que esta máquina vCenter puede ser una máquina Windows o puede bien ser una máquina Appliance, que es una tecnología basada en Linux. Ya luego vamos a tener lo que es el vSphere Client, que básicamente es una interfaz gráfica, es únicamente un pequeño software para pintar toda la información, ¿verdad? En versiones anteriores era un cliente instalable, en versiones ya más recientes, pues se ha ido migrando a lo que es la red, perdón, la tecnología de web propiamente. Entonces, esos son los tres componentes que ustedes van a ver en el mercado. Cuando ustedes le hablan de vSphere, eh, ya van a entender, ¿verdad? Que no es un software como tal, sino que es una suite de aplicaciones o una familia de aplicaciones para lo que es la administración y la gestión del data center, ¿verdad? Ya a gran escala, así es como veríamos, ¿verdad? Ese diagrama. Tenemos el data center. Todo ese data center lo que nos va a hacer es unir los servidores físicos, eh, su respectivo almacenamiento, a donde ellos se conectan, dependiendo del tipo que utilicemos. El vCenter para la administración
y las máquinas virtuales que están ejecutando en los servidores, ¿verdad? Entonces, así es como se ve esto. Ahí pueden haber diferentes topologías de red, topologías de almacenamiento, diferentes marcas y modelos de equipos. Podemos tener equipos HP, podemos tener equipos de Dell, equipos de Cisco a nivel de red o a nivel de servidor como tal, ¿verdad? Entonces, VMware y la familia de vSphere se integra con diferentes tecnologías, dando así pues grandes capacidades de integración en los ambientes. Ya luego, bueno, lo que era el ESXi, como lo veníamos hablando, el hipervisor, ya que hemos hablado tanto de él, por ahí nada más tener en consideración, pues que tiene un microkernel, que es quien va a cargar las características básicas del servidor, ¿verdad? Y lectura de los periféricos. Y ya luego vamos a tener el kernel, que es quien va a ser como tal, pues nuestro sistema operativo, y es el que se va a encargar de ya gestionar o estar en el medio de la gestión entre el hardware y el software propiamente. vCenter y vSphere Web Client, por ahí, ¿verdad? Como les comentaba, el vCenter es el software que nos va a permitir la administración y nos va a dar la capacidad de otras características que ahí más adelante las vamos a ver. Como les decía, puede ser físico o en su mayoría una máquina virtual instalada en Windows o en sistema operativo, bueno, en Appliance, que sería un sistema operativo llamado Photon OS. Y el vSphere Client, la interfaz gráfica, antes era instalable, se ha venido migrando a interfaz web. En lo que era interfaz web utilizábamos un cliente Flex bajo tecnología de Flash, pero como Flash más bien ya va de salida y pues a veces suele ser muy problemático con bugs y cosas así, entonces ya se viene implementando pues o se viene migrando a lo que es HTML5 con un mejor rendimiento y pues interfaces gráficas mucho más amigables y mucho más robustas. Eh, por ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos, la virtualización de los servidores, nuevamente enfocándonos en la eficiencia, pasar de lo físico a lo virtual, tener un mejor manejo del hardware, una mayor administración, la administración del almacenamiento, cómo podemos pasar los discos duros de las máquinas a pues otros discos, ¿verdad? Siempre vamos a tener las máquinas ejecutándose pues en un disco. Esto va a ser posible a través de tecnologías llamadas LUNs, que las LUNs son pues grandes discos con gran capacidad, ¿verdad? Aquí podemos hablar de discos de 800 gigas, ¿verdad? Podemos ver data stores así de cientos de teras, donde se almacena la información, y esto es lo que nos va a permitir llegar a los almacenes de datos donde vamos a tener nuestras máquinas, ¿verdad? Lo que veíamos antes, las máquinas que son colecciones de archivos en sus respectivas carpetas, y siempre teniendo en mente que dentro de esos almacenes de datos y dentro de esas LUNs, ahí vamos a tener, ¿verdad? Lo que son los discos y los archivos de configuración de las máquinas. Eh, Luego, pues para la parte de red, ¿verdad? ¿Cómo pasar de lo físico a virtual, lo que es la red? Pues esto va a ser a través de switches. Vamos a tener dos tipos de switches llamados switches estándar o switches distribuidos, que básicamente, al igual que un switch físico, pues nos van a permitir lo que es la agrupación de las máquinas. Esto se va a hacer por medio de port groups o grupos de puertos. Como les comentaba anteriormente, vamos a trabajar únicamente a nivel de capa 2, entonces a lo que es la red virtual, pues los switches van a tener sus respectivos puertos, sus respectivos IDs, y por ahí es donde se va a manejar la información, y esa información va a ser procesada a través de lo que son las tablas ARP a nivel de capa 2. Y no nos vamos, pues, por así decirlo popularmente, a ensuciar las manos con el tráfico de capa 3, dado que va a haber una capa o una tecnología más arriba encargada de esto, o en el caso que tengamos el software de NSX, con ese sí podríamos tener las capacidades.
Luego, sobre las agrupaciones lógicas, aquí cabe recalcar que pues vamos a trabajar por medio de lo que son las VLANs para hacer segmentaciones. Entonces podemos decir, ok, yo quiero una VLAN o un port group de programadores que ellos van a hacer la VLAN 10 y quiero otra VLAN de contadores que ellos van a hacer la VLAN 30. Entonces los vamos a agrupar a ellos en diferentes segmentos y de esa forma, darle una liberación a la red, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a tener todo, vean por ejemplo en la imagen el segmento que dice 125.10.20. Tenemos muchos escenarios donde nuestros clientes dejan todo en la VLAN 2. Entonces, es mucho el tráfico que se está procesando por ahí, entonces eso genera muchas congestiones de tráfico, genera pérdidas de conexión en los equipos y todo eso nos lleva a un rendimiento muy bajo pues en las tareas, ¿verdad? Entonces, por medio de la segmentación de las VLANs, podemos darle esa holgura a las redes virtuales para que ellas operen de mejor manera y sobre todo le estamos dando una capa de seguridad también al así impedir que el tráfico, por ejemplo, la VLAN 2 se comunique con el de la VLAN 3, ¿verdad? Entonces, si por X o Y razón hubiese alguna violación a la red y pasara en la VLAN 3, entonces no nos veríamos afectados de que la VLAN 2 o la VLAN 4 vayan a presentar algún problema producto de esta violación, ¿verdad? Sin embargo, pues, ¿verdad? Nos vamos a integrar con otras tecnologías de firewall, las cuales nos van a estar sirviendo, podríamos decir, como de un escudo al frente de la infraestructura o de los servidores físicos para proteger las máquinas. O bien, podemos también hablar de máquinas virtuales, las cuales van a actuar como un firewall y primero el tráfico va a pasar por ellas, va a ser analizado en ellas y luego ese tráfico se le va a enviar a las demás máquinas, ¿verdad? Entonces, vean que de las pocas cosas que les comento de las redes virtuales, vean que nos dan las mismas características de la red física, ¿verdad? Nos permite también crecer, por así decirlo, en ancho y largo, ¿verdad? En un ambiente y no nos vemos limitados a que yo solo puedo trabajar con 100 direcciones IPs, que puedo trabajar únicamente con un switch, ¿verdad? No, nosotros tenemos ambientes en los que pueden haber 1000, 2000 máquinas virtuales. Ellas están agrupadas en 20, 30 grupos, ¿verdad? Y el procesamiento se da de manera muy fácil, muy rápida, dadas las características que nos da el ambiente, ¿verdad? Aquí destacar, chicos y chicas, que este esquema, ¿verdad? De los switches sería a nivel empresarial y por a través de los servidores ESXi. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en este siguiente slide vamos a hablar de estos tipos de redes. Estos tipos de redes van a ser a lo que es nivel de VMware Fusion o a nivel de Workstation. Y, ¿verdad? Como les digo, les hago la aclaración, ¿verdad? Para que eventualmente no nos generemos confusiones, dado que la infraestructura de vSphere como tal y los servidores CSXi, ellos no tienen este tipo de tecnología de red. Esto, pues, ¿cómo lo traducimos, verdad? Ok. Las tipo Bridge Network o tipo puente es donde vamos a tener nuestra máquina huésped. Veamos esto, la máquina huésped como la laptop o la computadora de escritorio donde estamos ahorita viendo la presentación y dentro tenemos la máquina virtual. Entonces, ellos por medio de Bridge van a tener la capacidad de conectarse al mismo segmento de red. Entonces, nosotros tenemos nuestra máquina física, ella está conectada a nuestro router. Entonces, a través de la tecnología Bridge, se le va a asignar una dirección IP de nuestro router este, a esa máquina virtual. Entonces vamos a estar dentro del mismo segmento de red, ¿verdad? De nuestra red Wi-Fi o nuestra red cableada. Ya luego vamos a tener lo que es el nateo, que es pues la traducción que le va a dar la máquina huésped o nuestra máquina física a nuestra máquina virtual, haciendo así pues, o por así decirlo, una red privada. Y finalmente vamos a tener lo que es host only, donde pues crear una red interna, veámoslo de esta forma.
nuestra máquina física y dentro de nuestra máquina física tenemos 3, 4 máquinas virtuales. Entonces, a esas máquinas virtuales se va a crear una red basada en nuestra red de la máquina física. Entonces, nuestras máquinas virtuales se pueden hablar entre ellas, pero no van a tener comunicación con el exterior, ¿verdad? Como les comentaba, este esquema se maneja pues totalmente diferente a lo que es a nivel de vSphere y a nivel de vSphere todo esto lo vamos a lograr a través de las redes y a través del enrutamiento ya previamente definido, ¿verdad? Ya sea OSPF, RIP versión 2 o el esquema que tengamos en nuestra estructura. Ya luego vamos a saltar un poco más a lo que es la virtualización de escritorios y aplicaciones. ¿Qué es esto? Ok, yo siempre hablo con mis clientes y yo les explico esta parte. VMware tiene la capacidad de virtualizar servidores, ¿verdad? Empresarial, bases de datos, servidores para funcionalidades, etcétera. La virtualización de escritorios lo que nos va a permitir es crear máquinas, por ejemplo, Windows para muchas personas o aplicaciones para muchas personas, ¿verdad? Nuevamente les doy el ejemplo de esta manera. Imagínense una empresa como lo es que tiene cientos de miles de empleados alrededor del mundo. Entonces, pongámonos a pensar, yo necesito una computadora con las especificaciones A, B y C para todos nuestros usuarios. Entonces, imagínense ir en 1000, 2000, 3000 máquinas físicas instalando todo el software. Entonces, a través de la virtualización de los escritorios, a mí me permite crear una única imagen y a partir de esa única imagen crear cientos de miles de clones para mis demás usuarios. Y lo mismo con las aplicaciones. Yo puedo hacer una propagación de aplicaciones para mis usuarios a través de la red sin necesidad de tener que instalar las aplicaciones dentro de cada uno de ellos. Entonces, por acá siempre vamos a considerar qué requerimientos tiene el sistema o qué requerimientos tienen mis usuarios para llevar estas tareas. Ya después, para lo que las aplicaciones conlleva, tenemos dos tecnologías principalmente. Una que se llama ThinApp, que básicamente ThinApp lo que hace es empaquetar aplicaciones. Entonces, ¿qué es empaquetar una aplicación? Entonces, imaginémonos, chicos y chicas, que ustedes desarrollan una aplicación con requerimientos específicos para trabajar en Windows XP o la desarrollaron en XP hace unos 10 años, por ejemplo. Pero resulta que ya Windows XP no se soporta en mi compañía, ya salió de soporte, ya necesitamos nuevas aplicaciones que trabajan en Windows 10. Y resulta que esa aplicación que desarrollamos para XP, pues no hay forma de instalarla, nosotros la ejecutamos y no hay manera, no es compatible, da un montón de errores, se cae, ¿verdad? Como podamos imaginarlo. Entonces, ThinApp lo que va a hacer es, va a ir al sistema operativo XP, lo va a analizar el sistema operativo Windows 10 y va a empaquetar esa aplicación tomando las cosas que sí existen en Windows XP, pero que no existen en Windows 10. Y de esa forma poder instalar esa aplicación en Windows 10 y que mis usuarios puedan utilizarlas junto con las nuevas aplicaciones o los nuevos requerimientos. Ya después, por otra parte, vamos a tener lo que es App Volumes, que App Volumes, pues, ¿verdad? Como les digo, nos da la funcionalidad de virtualizar las aplicaciones y sobre todo, si yo no quiero instalar la aplicación, yo puedo únicamente virtualizarla y a través de mi celular yo puedo abrir esa aplicación. Entonces, imaginémonos que yo necesito trabajar con una herramienta de SAP, pero por alguna razón, no sé, me robaron mi computadora y necesito terminar un informe o se me dañó la computadora. Entonces, a través de una tableta yo puedo conectarme a la infraestructura virtual con mi usuario y contraseña y a través de la red yo puedo utilizar esa aplicación sin necesidad de instalarla en mi tableta, sin instalarla en mi celular
o en una computadora temporal que yo estoy utilizando, sin importar que esta aplicación esté instalada en un servidor en China, en Estados Unidos, en Brasil o en cualquier lugar que podamos imaginarnos, ¿verdad? Entonces, lo que es la virtualización de escritorios y aplicaciones, todo esto lo vamos a conseguir por medio de lo que es la familia de productos de Horizon View. Dentro de Horizon View, pues tenemos, ¿verdad? Desde Thin Apps, tenemos App Volumes. ¿Y qué es lo que nos hace Horizon View? Virtualizar los escritorios, que era lo que yo les decía ahora, ¿verdad? Acá podemos tener una imagen con una especificación para los programadores, una imagen con las especificaciones de contadores, perdón, y yo puedo crear clones diferentes a partir de ellos y sin la necesidad de instalar las máquinas en cada una de mis computadoras, ¿verdad? ¿Cómo se puede visualizar esto? ¿Verdad? Esto lo vamos a ver y esto es un ejemplo de cómo lo vemos Brad, nosotros. Ajá. acá nos preguntan que si VMware Ujú. posee clientes ligeros y un administrador de clientes ligeros. Con respecto a los clientes ligeros, no sé si se refieren a, por ejemplo, lo que son estaciones thin clients, que son, por así decirlo, estaciones tontas, sin sistema operativo o con un sistema operativo muy básico. Si es así, pues VMware como tal no desarrolla esos equipos ni físicamente ni a nivel de software, pero sí tiene integración con ellos. Nosotros en el mercado tenemos integración con productos o clientes de esos tipo HP, clientes Dell, y dentro de ellos tenemos tecnologías Thin Client y Zero Client. Los Thin Client son estaciones muy pequeñitas, son como del tamaño de un router o una cajita de televisor digital, donde en ellos se instala únicamente el sistema operativo, ¿verdad? Los Thin Client pueden ser Windows en su gran mayoría o algunos de ellos pueden ser clientes Linux, pero muy rara vez se ven estos clientes Linux. Entonces, ellos me dan la interfaz gráfica, me dan este cliente que estamos viendo acá que se llama Horizon View Client y a través de él yo puedo tener acceso a las aplicaciones o a los escritorios. O bien puedo tener otros discos de tipo Zero Client, que ellos no tienen sistema operativo y únicamente lo que tienen es una interfaz de red donde yo me conecto y me lleva a esta herramienta, ¿verdad? Entonces, si es con respecto a estos clientes ligeros, este, estos son los que manejamos o con los que nos integramos principalmente. Ya después de ahí podemos tener computadoras Windows, podemos tener computadoras Mac, podemos tener computadoras Linux, podemos conectarnos utilizando un iPhone o podemos inclusive conectándonos a través de un dispositivo Android, tabletas, iPads, ¿verdad? Van a haber clientes para cada una de estas tecnologías en las que yo puedo visualizar esto que estoy viendo. Por ejemplo, lo que se llama SJC o Windows GSS o Windows Gen, esos son escritorios, que esas son computadoras que por alguna razón tienen algún software específico, tienen características que no se pueden instalar en mi máquina física, entonces yo me puedo conectar a esos escritorios o se dañó mi computadora y yo me conecto a un equipo de esos. Esas son, a final de cuentas, computadoras o máquinas virtuales que están ejecutando en algún lugar con la capacidad de que yo hoy me puedo conectar a la máquina SJ01, trabajé todo el día, me desconecto, al final del día esa máquina se elimina liberando así los recursos de disco, liberando los recursos de red y al día siguiente me vuelvo a conectar y puedo conectarme de nuevo a esa máquina 01, a la 02 o a la máquina 500 y siempre voy a tener acceso a mi información. Y ya por otra parte, tenemos lo que son las aplicaciones, que por medio, por ejemplo, de App Volumes, yo puedo propagar esas aplicaciones para mis usuarios. Entonces, imagínense que yo tengo un usuario, por ejemplo, de la Coca-Cola, de la Tosti, que él anda todo el día haciendo sus recorridos y él no puede llevar una computadora haciendo los pedidos. Entonces, él puede llevar en su celular un cliente de este tipo donde él se va a conectar a Excel para efectuar registros o se conecta a Google Chrome y ahí abre una aplicación y va registrando esto, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo que se enfoca a la virtualización de los escritorios y las aplicaciones propiamente. Es una tecnología muy robusta que viene en crecimiento. Yo específicamente trabajo en esta tecnología y sí comentarles, por ejemplo, con lo que es ahora la situación del COVID-19, tenemos cientos de miles de clientes alrededor del mundo que pues por obvias razones han tenido que enviar sus empleados a las casas. Entonces han creado máquinas para que ellos puedan continuar trabajando o si no, no tienen los recursos suficientes, puedan tener los recursos en la oficina y a través de la red ellos se puedan conectar desde sus casas y continuar trabajando de manera normal, ¿verdad? Ya luego vamos a saltar a lo que es la nube, un término pues que ha venido muy en crecimiento, como les decía hace un rato, VMware está por ahí, digamos, colado en este aspecto y toda nuestra infraestructura virtual, todo esto que hemos venido hablando, lo podemos recapitular o podríamos encapsularlo todo dentro de lo que es la nube, ¿verdad? Este, básicamente la nube, ¿qué va a hacer? Van a ser recursos que se están ejecutando en algún lugar, que se pueden entregar o compartir eh, acorde a las demandas de cada persona, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, ok, yo me estoy conectando a la nube, me estoy conectando a una computadora en algún lugar, me estoy conectando a Google Drive con mis compañeros y eso se está ejecutando en algún lugar, ¿verdad? Pero ¿dónde se estará ejecutando, verdad? Pues a final de cuentas todo eso se puede estar ejecutando en servidores integrados con lo que es vSphere. Eh, las páginas, las aplicaciones, las computadoras, todo instalado en esos servidores, pero ¿qué es lo que pasa? Es una compañía tal vez muy grande quien es dueña de esos equipos y nos está pues brindando o vendiendo estas tecnologías o capacidades, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Los diferentes tipos de nubes que están pues ahora en el mercado muy comunes, ¿verdad? Aquí podemos hablar de SaaS, PaaS y IaaS, ¿verdad? Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Eh, diferentes marcas, compañías, modelos, esquemas podemos encontrar en el mercado gratis, de paga, ¿verdad? Esto ha crecido pues considerablemente a través del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vienen cuatro tipos de nubes, ¿verdad? Lo que es una nube privada. ¿Cómo podríamos ver una nube privada? Ok, veamos eh, la Universidad Nacional, ella tiene su campus, tiene sus recursos ahí para ustedes, donde ustedes acceden a la información. Entonces, como tal, la universidad tiene su nube privada. VMware tiene su nube privada. Entonces, ¿qué pasa? VMware controla su nube, administra sus servidores, administra sus recursos. Y la universidad administra, gerencia sus servicios, todo a su manera, ¿verdad? Comprando los equipos que necesiten, como ellos lo necesiten, las conexiones como ellos quieren, ¿verdad? De esta forma. Una nube comunal ya va a ser donde uno o varios compañías están compartiendo recursos. Como por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en México que ellos le venden servicios a una televisora, a un hospital y a otra compañía financiera en México, por ejemplo. Entonces, vea que son diferentes compañías que están instaladas sobre los recursos que la compañía Ralph está administrando, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos como una nube comunal. Ya luego, una nube pública, pues es una nube más abierta donde pueden haber cientos o miles de personas ahí utilizando recursos, pero donde cada uno se tiene que hacer responsable pues por la seguridad o la encriptación de su información, ¿verdad? Eh, a mayor escala de personas utilizando, pues los costos van a ser más baratos, pero cada quien tiene que preocuparse pues cómo proteger su información, porque la información que maneja Jocelyn no es la misma información que maneja Ralph, entonces pueden haber riesgos en cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya después vamos a tener lo que son las nubes híbridas, que eso es básicamente mezclas de nubes públicas y nubes privadas. Teniendo en cuenta, ¿verdad?
todas ellas van a tener grandes capacidades de memoria, de CPU, de red y almacenamiento, ¿verdad? Que siempre eso va a representar un costo bastante grande eh, de dinero, ¿verdad? Un costo económico bastante amplio. Y luego seguimos por ahí con algunas soluciones, herramientas o características que nos ofrecen los productos de VMware. Por acá podemos responder varias de las consultas que se habían hecho anteriormente, ¿verdad? Como la redundancia o qué pasa si se daña en un lugar y qué sucede, ¿verdad? Entonces, por aquí, Ralph, una pregunta sí. sobre las nubes. Dicen que si las nubes híbridas pueden tener de las tres anteriores o solamente públicas y privadas. eh, Mm. a final de cuentas, bueno, por ahí se menciona, ¿verdad? Pública y privada, pero a final de cuentas, pues tenemos que considerar que hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes personas por ahí administrando, pero en su gran mayoría lo que van a tener, ¿verdad? Es una mezcla de pública y privada, pero sin dejar de lado, ¿verdad? Las demás, porque a final de cuentas tenemos muchas soluciones, estamos vendiendo por ahí software, estamos vendiendo por ahí infraestructura, entonces puede que VMware se esté conectando a una nube donde tiene sus aplicaciones, pero HP se está conectando a una nube donde están todos sus servidores, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, vamos a tener una mezcla de todo. No se va a ver como tan marcada cada una, pero cada quien va a tener pues sus diferentes formas de pago, sus diferentes formas de gestión, administración y demás, ¿verdad? Y preguntan que qué pasa si la nube llega a fallar. ¿Se pierde todo? No, ¿por qué? Porque cuando ya hablamos de la nube tenemos que verla, chicos y chicas, como estos data centers o centros de datos que yo les enseñaba anteriormente, ¿verdad? Las nubes, me voy a devolver por acá un poco para que lo veamos. A final de cuentas, las nubes, nosotros lo que vamos a tener es esto. Vamos a ver qué se me hizo. Creo que me pasé. Eso es lo que nosotros vamos a tener con las nubes. Vamos a tener redundancia de almacenamiento, vamos a tener redundancia de redes, vamos a tener redundancia de equipos ESXi, redundancia de máquinas virtuales. Entonces, ¿qué sucede? Imaginen, chicos, no sé si alcanzan a ver el puntero donde lo muevo, pero tenemos el server group 01. En server group, imagínense que estamos ejecutando todo. Se nos dañó. No sé, vino un problema de electricidad y se quemaron todos los servidores, los switches, los routers, todo. Quedamos aislados, pero en infraestructuras de nubes ya más amplias, nosotros tenemos copias de seguridad o tenemos la capacidad de que las computadoras se muevan de un lado a otro. Entonces, ¿qué nos va a dar esa redundancia? Que si la nube A se cae o los componentes A en la nube se caen, que los componentes B puedan seguir operando y que de esa forma nuestros clientes y nuestros usuarios no vayan a tener problemas en el acceso a su información, no pierdan dinero, que siempre eso es lo más elemental en sus rutinas diarias, ¿verdad? Entonces, si una nube se cae, difícilmente nosotros lo vayamos a notar. ¿Por qué? Porque por detrás, eso es una compañía muy grande que tiene bastante software de este tipo, bastante hardware de este tipo, y ellos pueden suplir esa demanda o pueden trabajar con ese riesgo, que si algo se cae, pueda seguir operando de manera normal. Entonces, regresando por acá, tenemos lo que es el vMotion como una de las características. ¿Qué es el vMotion? Es pues la capacidad de mover una computadora virtual desde un servidor A hacia un servidor B sin perder el acceso a esa máquina y que ella pueda seguir operando de manera correcta. Entonces, imaginémonos, chicos, que tenemos dos servidores físicos, pero tenemos que hacer un mantenimiento sobre el servidor uno, o el servidor uno está casi al tope de su memoria y de su CPU y no puede seguir dándole
los recursos a esa máquina. Entonces, con el vMotion lo que vamos a hacer es migrar esa máquina hacia otro servidor. Ella siempre va a estar encendida, va a estar respondiendo en la red y podemos pasarnos a otro equipo físico. Ya luego vamos a tener otra funcionalidad similar que se llama Storage vMotion, que esa funcionalidad básicamente lo que va a hacer es lo mismo que el vMotion, nada más que el vMotion va a trabajar a nivel de memoria y CPU, que son los recursos que le está dando el servidor ESXi. Entonces, cuando estos recursos se migran entre servidores, recordemos vMotion. El storage va a ser la capacidad de movernos entre un almacenamiento y otro almacenamiento. Entonces, imagínense que ustedes tienen un arreglo de discos muy viejo o está presentando problemas y ustedes necesitan evacuar esa máquina para que no haya problema. Entonces, ustedes realizan un storage vMotion y esa máquina se va a copiar del disco 1 al disco 2 y la máquina siempre va a estar accesible en la red. Van pues a haber unas pequeñas pérdidas de acceso, pero eso es porque nosotros estamos generando cierta saturación sobre la máquina. Pero ustedes por ahí lo que van a ver es si están ejecutando, por ejemplo, un ping hacia la máquina virtual, que se pierda una o dos veces ese ping. Pero esto es transparente y son tareas poco invasivas sobre las máquinas que no van a generar pues mayor problema. Luego tenemos lo que es High Availability o HA, ¿verdad? Por ahí yo respondí anteriormente que recordáramos esta palabra de HA. ¿Qué es lo que nos hace HA? Ok, imaginémonos que tenemos tres servidores, como lo muestra el ejemplo, y resulta que el servidor de en medio se quemó o por alguna razón se quedó aislado de la red, perdió el acceso al almacenamiento externo y no puede seguir brindándole el servicio a la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya que todos los servidores tienen acceso a un almacenamiento compartido, por así decirlo, por detrás, entonces vamos a tener la capacidad de que esa máquina se pueda reiniciar en otra computadora física o en otro servidor físico, dando así una respuesta oportuna. Entonces, si el servidor se cayó y la máquina no puede ejecutar en ese servidor, máximo un minuto, ya la computadora está reiniciada en otro servidor físico. Entonces, como pueden ver, ella se puede iniciar a la izquierda o se puede iniciar a la derecha en su servidor vecino. Un servidor que forma parte del mismo centro de cómputo, del mismo clúster como tal. Cabe destacar que no es lo mismo del vMotion, porque recordemos que el vMotion es una tarea que vamos a hacer en caliente con la máquina encendida. El HA es un reinicio que se tiene que hacer, entonces siempre vamos a tener pues una interrupción en el servicio un poco menor. Ya más adelante vamos a tener lo que es DRS o Distributed Resource Scheduler. ¿Qué es esto? Por ahí, ¿verdad? Preguntaban antes que si VMware tenía la capacidad de administrar los recursos de las computadoras. Pues sí, él tiene una forma que dentro de un clúster de alta disponibilidad, él va a estar monitoreando los recursos. Entonces, imaginemos que está Ralph, Jocelyn y Pedro, son tres servidores físicos. Y resulta que cada uno tiene una cantidad de máquinas virtuales. Entonces, encontramos que Ralph ya está un poco agotado, tiene su memoria casi al tope, tiene su CPU casi al tope y no puede administrar bien esos recursos. Entonces, él va a tener una capacidad de procesamiento y de balanceo para decir, ok, Jocelyn tiene más o menos carga o Pedro tiene más o menos carga. Ok, Jocelyn tiene una menor carga de trabajo, entonces voy a enviar la máquina virtual para Jocelyn. Entonces ya sí podemos liberar a Ralph y Jocelyn puede, como les reitero, balancear un poco esa carga de trabajo para ayudar, ¿verdad? Y siempre mantenernos en un punto intermedio donde podamos manejar todos los recursos de la forma más adecuada posible. Para esta funcionalidad de DRS hay dos formas que son de CPU y memoria y también de almacenamiento. Entonces, si un almacenamiento de 1 tera ya está casi llegando al tope, entonces las máquinas podrían migrarse a otro almacenamiento para liberar el espacio, porque si por X o Y motivo ese almacenamiento se llenara y llegara al tope de su capacidad,
eso puede generar problemas y puede corromper los discos de las computadoras, ¿verdad? Ya luego tenemos otra característica que se llama fault tolerance, en la cual, pues, básicamente lo que se hace es como ir creando un clon o una réplica de la máquina. Entonces yo voy guardando información, o no guardando, más bien, yo escribo en la computadora Ralph 1, eso se va guardando y yo voy registrando los cambios que se han hecho en la computadora Ralph 1, en la computadora Ralph 2. Entonces, si Ralph 1 presentara un fallo, inmediatamente Ralph 2 va a asumir la carga y todo va a continuar trabajando de manera normal y transparente para el usuario, ¿verdad? Ya seguidamente tenemos otra característica muy usada entre nuestros clientes que se llama replicación. Inclusive acá a nivel Costa Rica hay varias empresas grandes que lo utilizan, que básicamente es esto. Imaginemos, ok, VMware tiene una sede en San José y tiene otra sede en Guanacaste. Entonces, San José es el sitio principal, Guanacaste es el sitio secundario, y si por X o Y razón algo pasara en San José y se dañan los equipos en San José, entonces automáticamente se hace un salto a los equipos que están en Guanacaste y continuamos trabajando de manera normal, ya que las computadoras constantemente se están replicando en nuestro sitio alterno, y como les digo, en caso de fallo vamos a tener la capacidad de poder brincar o saltar hacia el otro, ¿verdad? Para eso tenemos un software específico que se llama vSphere Replication, que su interacción o la clave de su trabajo va a ser en relación a los servidores vCenter, ¿verdad? Que hablábamos hace un rato, que son los que se encargan de la gestión y la administración, y ellos le van a dar la conexión y la integración a cada uno de los sitios, ¿verdad? Un vCenter en San José y otro vCenter en Guanacaste. Ya seguidamente, chicos y chicas, tenemos lo que es vSAN, ¿verdad? Yo les comentaba antes que nos grabáramos una palabra que era la red hiperconvergente, ¿verdad? El esquema tradicional de la red de almacenamiento, ¿verdad? Lo que hablábamos es una cantidad de servidores, 3 servidores que ellos pueden ver un mismo equipo físico que es donde están todos los discos. Pero VMware implementa una tecnología que se llama vSAN o Virtual Storage Area Network, o sea, virtualizar toda la red de disco de almacenamiento para crear una red hiperconvergente donde vamos a utilizar discos mecánicos y discos de estado sólido o discos o memorias flash también eh, instaladas directamente en cada uno de los servidores. Entonces ya ahí no vamos a tener que precisar de un equipo físico con todos los discos, sino que ahora todo va a estar en cada uno de los servidores, teniendo una escritura y lectura más rápida, dada esa mezcla de discos de estado sólido o discos mecánicos junto con los discos flash. Entonces, esta es una tecnología también que viene muy en crecimiento. Los clientes están migrando de la arquitectura tradicional de almacenamiento a esta arquitectura, dado que representa menores costos, una mejor integración, dado que es un producto propio de VMware, y la capacidad de fallos es increíble, la tolerancia que tiene y el rendimiento también es mucho mejor que una tecnología habitual de almacenamiento. Ya luego tenemos NSX, ¿verdad? Que es el que les comentaba. vSphere como tal no hace enrutamiento. NSX sí tiene estas capacidades de virtualizar redes y a la vez darnos capacidades de seguridad. Entonces, aparte de enrutamiento, vamos a tener seguridad, acceso a Internet, todo siempre dentro de la infraestructura virtual. También, esta es una tecnología que en los últimos años ha venido en crecimiento. ¿Por qué? Porque imaginemos que comprábamos 10 servidores de Dell y teníamos que preocuparnos por un otro equipo físico que fuera un firewall, ¿verdad? Qué marca o qué modelo, cuál es mejor, ¿verdad? Luego que integrarlo, que nos puede generar problemas de integración con VMware. En cambio, NSX nos puede dar esas capacidades, esas características y sobre todo con una integración fácil, dado que es un producto directamente de VMware. Ya luego
tenemos lo que es la suite o la familia de cloud de VMware, donde podemos tener virtualización de escritorios, de servidores, contenedores de aplicaciones o sin número de características, propiamente con un software de VMware, en este caso con VMware Cloud Foundation, que nos permite, pues, ¿verdad?, migrar de ambientes off-premise o on-premise, perdón, de ambientes on-premise, que son ambientes instalados localmente, y podemos migrarnos a ambientes off-premise, que ya ahí pues estaríamos hablando de propiamente ambientes en la nube para vender aplicaciones, para vender servicios o infraestructura como tal, ¿verdad? Y aquí pues vamos a tener también varios productos, ¿verdad? Como lo son Horizon, que es el que hablábamos antes. Vamos a tener vRealize, que esto es un software para monitoreo y automatización de procesos. Y la suite o la familia de VMware, que va a ser vSphere, que ya lo habíamos conversado. Y otra tecnología de contenedores también en crecimiento. Ya luego por acá tenemos este Cloud Automation Center, ¿verdad? Que este como tal, pues es un software para la administración de la red, accesos a los portales por medio de, pues, de interfaces amigables y que nos permiten pues entregar o integrar con servicios de tecnologías, pues, ¿verdad? Como lo son AWS o Azure, ¿verdad? Entonces vean que VMware tiene la capacidad de integrarse con otro software, con diferentes hardwares, con diferentes sistemas operativos disponibles en el mercado. Ya por ahí, bueno, finalmente tenemos lo que es Cloud Health, que pues otra tecnología pues básicamente para hacer reportes, seguridad y desempeño de lo que es nuestra infraestructura de cloud y principalmente monitorear lo que son los recursos de, de nuestra nube, ¿verdad? Y ya acá, ¿verdad? Como siguiente o último paso, ¿verdad? Como les decía al inicio, pues, ¿qué quedaría, verdad? Llevar el microcurso, introductorio como lo es el Cloud and Virtualization. Esto les va a generar ese, pues, ¿verdad? Ese batch que ustedes pueden ver por ahí una vez que lo completan. Y Te iba a también pedir acá, les... si Ajá. podrías compartir los pasos porque muchos no pudieron hacer el login. Entonces, tal vez si accesas al otro para que ellos puedan ver cada paso y ya los estoy eh, permitiendo para que todos hablen. Nada más les dan un mute para que por favor nos indiquen todas las consultas que tengan con respecto al login del microcurso. Nada más ahí se ponen a mute y libres de que nos pregunten. Ok, solo un instante. Creo que ya les di a mute a todos. Ok. Si no, de igual forma pueden ponerme en el chat. Chicos, el webinar grabado se los vamos a hacer llegar, ya sea que yo se los envíe o yo se lo envío a Majid y él se encarga de enviárselos a ustedes. Ahí vamos a coordinar, pero los voy sí van a tener el webinar grabado. Sí, después. De hecho, más bien, Ralph, si querés, puedes ingresar al otro, el de software, para que puedan ver o si gustan, vamos a ver. Para que, Si consiguen ver mi pantalla. sí. Ok, lo que pasa, Ralph, es que ahí estás ingresando ya porque tenés el código y demás. Entonces es Ok, como es para el registro propiamente. desde cero. Ajá.
Ok, Solamente déjame ver sería, si entonces. querés, más bien ingresás desde el general. De hecho, si me permites, yo puedo compartir. Ok, dale, si gustas. Ujú. Ya ahí detuve el sharing mío. Ok, chicos, vea, este es el link principal en donde acá ustedes bajan y van a tener el acceso a los tres microcursos, ¿verdad? Entonces, el que van a llevar ustedes ahora va a ser este, el primero. A este yo ya tengo el acceso, entonces voy a mostrarles con un segundo. Bueno, creo que en realidad tengo para todos. Sí. Tal vez, Ralph, yo creo que vos no llevas de software, entonces sí, porque el de cloud sí ya lo tengo. Porque es solamente ingresar el correo, contraseña, al correo donde les va a llegar el código. Tal vez puedes intentar, Ralph, ya te envié el link. Vamos a ver. Sería este. ¿Qué foto, don Ralph? ¿Qué foto tan verde? Disculpa, ¿Qué foto tan verde? ¿cuál de las fotos? Y ahí tiene que estar en casa ahí, es que la foto anda afuera ahí en bosques, no sé, ahí yo lo vi algo ahí. Esa, ¿cuál era? La del Zoom, no me acuerdo cuál. Tiene que quedar en casa, don Ralph. Excelente presentación, lo felicito. Bien, bien claro. Usted sirve perfectamente como un instructor y un profesor. Excelente. A mí me encantó. No Ah, no, sé, pues creo que estudiantes también. Demasiado claro, demasiado claro. Espero que no sea la última sesión. Ahí vamos siguiendo. no, no, un gusto ahí, espero pues que haya Excelente. sido de provecho para todos, ¿verdad? Claro. Y la idea siempre, ¿verdad? Compartir un poco o todo lo que uno, ¿verdad? Pues va aprendiendo en el día a día por acá. Este, y como les decía al inicio, ¿verdad? Esto es un poco pues de todo lo que tenemos acá en la familia de productos de VMware, ¿verdad? Claro. Acá cada tecnología es un mundo increíble. Como les decía, lo que yo trabajo en el área de redes y de Horizon View. Ahora con esto del COVID-19 ha sido un incremento. He aprendido muchas más cosas de lo que habitualmente uno pues suele ir aprendiendo, ¿verdad? Es Y como les correcto. digo, espero que haya sido Es tecnología, ya no se puede decir futuro, es tecnología de hoy. exacto, O sea, exacto, hoy, y mucho, ya en esta época ya estamos viendo la necesidad de la transformación virtual y digital que estamos viviendo ahí. Y va a correr exacto, después de que pase ese tiempo, si Dios quiere. Sí, exacto, estoy de acuerdo, totalmente. exacto. Dios primero y todo mejora y también, ¿verdad? Como yo les comenté, esto abre muchísimas puertas, abre sin número de oportunidades, ¿verdad? Porque no es solo crecer en el área de redes, en el área de almacenamiento, ¿verdad? Es un sinnúmero de cosas que se pueden aprender. Yo, al igual que ustedes, pues tuve mi carrera de ingeniería en sistemas. Me fui por esta área, me gustó mucho y cada día pues aprendo muchas cosas muy interesantes. Y ahí uno va día a día, ¿verdad? Exacto. Estoy pues muy seguro que tanto este microcurso como los demás que vienen ahí listados les van a ayudar mucho, van a aprender muchos conceptos, tal vez refrescar algunas cosas, por ahí tal vez otras cosas que ustedes habitualmente ven en la carrera, pues las van a luego entender un poco No mejor. solo en carrera que nosotros, disculpe que interrupción, de hecho íbamos exactamente en medio de generar una academia, de academia ya tenemos, pero generar laboratorios físicos ahí. Ahí conseguimos un par de servidores y esto, y estamos en esto, pero lamentablemente desconectamos físicamente. Pero no, ahí Ujú. cada día, si Dios quiere, apenas salimos de esto, vamos a tener más cosas con ayuda de Dios y también ustedes ahí que nos van a ayudar para difundir el asunto de virtualización en especial en VMware, que se puede decir que es la mejor.
la mejor tecnología, ¿verdad? Es número uno en este momento. Sí, y no solo por el hecho pues que somos empleados, pero sí hoy por hoy VMware pues está muy en el top, ¿verdad? En el mercado. Exacto. Las tecnologías que ha desarrollado, como ha venido creciendo, la verdad pues eh, tiene mucho software para muchas capacidades, muchas necesidades. Un día de esos andaba un compañero preguntando, él era de otro equipo, él andaba preguntando que quién era tal equipo, que qué era tal equipo, y acá nosotros no sabíamos qué era eso, ¿verdad? Y ya nos Exacto. explicó y era un software que no sabíamos, inclusive nosotros como VMware no sabíamos que teníamos ese software. Resulta que el soporte solo lo brindaban en Estados Unidos, ¿verdad? No acá. Entonces, de eso se trata, ir conociendo un poco más de todas las tecnologías, ¿verdad? Correcto, correcto. Chicos, y también para comentarles, bueno, VMware tiene el programa de New Grads, ¿verdad? De los recién graduados, para cuando ya ustedes pues concluyan con su carrera, se pueden contactar con nosotros y este programa es increíble, de verdad es increíble el entrenamiento. Bueno, yo ingresé incluso en este programa y nos enviaron a Irlanda a un entrenamiento, también a Palo Alto, y realmente los beneficios son maravillosos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que de verdad estudien, que de verdad se inspiren, ¿verdad? En estos temas y pues puedan posicionarse en el mercado laboral. Excelente. Yo, de hecho, yo no sé cuántas personas ahora están, porque no están todos aún. Se salieron solamente como 6 personas. De Sí, hecho, creo que usted habíamos mencionó esto 60. y acaba de confirmar una charla con el gerente general de Palo Alto de Costa Rica para otro miércoles. Entonces, Excelente. les mandé invitación para los muchachos que están en esta sesión y otros para que aprovechen ahí de aprender todas esas tecnologías y tener en su Ujú. currículum ahí para tener un buen futuro tanto para el país y ustedes Correcto, mismos. Muy así bien, es. excelente, excelente. Chicos, Muchas ahora, Eh, dale, dale. Para ok, voy a el, intentarlo para ver si no me da problemas ahí Sí, con chicos, unas realmente es cuentas. solamente poner el nombre, el correo, el password, eh, y después ahí les va a llegar al correo. Porfa, revisen la parte de spam o correos no deseados. Ahí es donde les llegan el código y ahí ya podrían pues ingresar. Ralph, tal vez si te vas arriba, es donde te Que aparece, bueno, específicamente, y espérate un segundo para ver. si tienen algún problema así muy específico que les dé algún error o demás, normalmente ahí les tiran el correo, ¿verdad? De soporte de NDG, quienes son los que crean estos microcursos con partner con nosotros de IT Academy. Y pues pueden enviarles las consultas a ellos, o si no, pues me envían un correo a mí y yo les estaré apoyando con eso. Ahora les agradecería mucho si también nos llenan con la story. Les voy a enviar el link acá por el chat. Vamos a ver. Y ahí nos dejan saber sus... Muchachos, si no rellenan este survey de su opinión, no van a tener ningún certificado. No olviden esto. Es muy importante. Sí, realmente es muy importante. Y pues bueno, Ralph, más bien muchísimas gracias por la explicación de todo el contenido. Y como les mencionamos, bueno, ahí están los otros dos disponibles. Vamos a trabajar, voy a estar en comunicación con Majid para también ver si les ofrecemos otros IT Academy Days para ustedes y poder proporcionarles todo el contenido de los otros dos microcursos. ¿Dónde van a pasar el link ¿Cuál link? Perdón. de la encuesta? Acá lo envié por el chat. Vamos a ver, creo No que... me sale. Ok, listo. Ahora sí, Ahora sí. perfecto. Muchas gracias por avisarme. Sí, por aquello lo voy a pegar de nuevo para que lo tenga ahí más reciente también. De verdad, chicos, un gran gusto. Muchísimas gracias por la atención y el tiempo. Como les decía, espero que haya sido de mucho provecho
para ustedes. Hay pues mucha más información ahí dentro del curso, ¿verdad? Un poco más detallado cada cosa. Que lo que pues vimos hoy acá les haya pues o les vaya a servir, ¿verdad? Como una introducción, ¿verdad? Para eso que van a ir viendo por ahí. Y pues no, también el mejor de los éxitos, tanto con la carrera, ¿verdad? Y si nos encontramos pues ahí en algún momento, un gran gusto también ayudarles ahí con lo que sea también. Excelente. Muchísimas gracias, chicos, por unirse y que tengan un buen día.